Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Historia de México, en donde vamos a dar continuación al- a la clase sobre el movimiento de independencia. En este caso, ya hablamos de la primera etapa que estuvo a cargo, no totalmente, pero sí los más representativos, fueron don Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, que una vez siendo apresados en un intento de huir y pedir ayuda en Estados Unidos, son apresados y Allende muere en junio de 1811 y el cura Hidalgo en julio de 1811. Realmente ellos iniciaron el movimiento de independencia, pero duran muy poquito, ni siquiera completaron el año. Quien los releva para llevar adelante este movimiento de independencia es un hombre con una historia fascinante. Ajá, José María Morelos y Pavón. ¿Quién era José María Morelos? José María Morelos, fíjense, era un hombre que perteneció a las castas. ¿Qué eran las castas? Las castas ya lo hemos revisado. Las castas eran esa mezcla, ese mestizaje entre españoles y negros y chinos incluso. Ajá. En este caso, Morelos tenía sangre negra. Ajá. Morelos tiene una infancia bastante difícil. ¿Por qué? Porque resulta que su papá, pues como muchos hombres actualmente, pues su papá se fue por cigarros y no regresó. Su papá los abandonó. Abandonó a su mamá junto con Morelos siendo niño y su hermana de nombre Guadalupe. Ujú. Entonces, obviamente Morelos es un hombre que no tiene acceso a la educación. Si acaso aprende a leer, aprende a escribir y aprende a hacer algunos números, aprende a hacer algunas cuentitas muy sencillitas únicamente para, pues, para trabajar. Ajá. Trabaja desde muy jovencito. No es una persona instruida, no es una persona culta. Morelos, fíjense que se dedicó gran parte de su vida a ser arriero. Ujú. A él le gustaba viajar, él conoció muchos lugares y eso le sirvió, evidentemente, para cuando dirigió el movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque conocía los lugares, ajá, conocía los caminos. Entonces, resulta, ¿cómo es que Morelos? Porque dicen, bueno, pues, como Morelos pues, era un hombre arriero y no era culto, pero era sacerdote. Ahí les va porque se hizo sacerdote. Resulta que cuando Morelos tiene aproximadamente unos 23 o 24 años, eh, uno de sus tíos, un tío que sí tenía dinero, muere. Y al morir dejó un legado. Ajá. Recordemos una cosa es una herencia y otra cosa es un legado. En un legado, a mí me van a imponer una obligación para yo poder disponer del beneficio o del patrimonio de la persona que falleció. Ajá. Entonces, en este caso, el tío de José María Morelos y Pavón había dejado un legado. ¿En favor de quién? De la iglesia. ¿Y en qué consistía ese legado? Bueno, la iglesia podía disponer de ese patrimonio siempre y cuando le dieran acceso a la educación y a que ingresara al seminario alguno de sus parientes. Ujú. Entonces, en el momento en que la mamá de José María Morelos se entera de la muerte y el legado del tío, evidentemente le dice, mi hijito, vas. O sea, entras al seminario, pero a mí no me gusta. Es más, a él le gustaban las mujeres y él era un hombre rudo. Sin embargo, su mamá, una buena mamá chantajista y manipuladora, de las que hay muchas, dice, pues sí, pero ¿qué crees? Que tú siendo arriero, pues no nos vas a poder mantener bien, ni a tu hermanita ni a mí, pero perteneciendo a la iglesia sí. Entonces, aprovecha esto y ve y entrevístate para que puedas entrar al seminario a estudiar.
Es en este momento, fíjense cómo nuestras propias historias nos van dando la oportunidad de conocer a tanta gente. Y en el caso de estos héroes, de además pequeños detallitos que se volvieron enormes y que cambian la historia, pues, de un país, sí, de un país. Resulta que cuando Morelos llega al seminario, se entrevista precisamente con Miguel Hidalgo. Ahí es cuando ellos se conocen. Miguel Hidalgo, obviamente, que tenía un colmillo tremendo, se da cuenta que Morelos tenía vocación para sacerdote, pero para nada, no la tenía. Sin embargo, Morelos es completamente honesto y le dice la razón por la cual quiere ingresar al seminario. Y Miguel Hidalgo, apreciando la honestidad de un hombre, le permite entrar al seminario. Morelos hizo una carrera eclesiástica ciertamente rápida, ¿eh? No crean que estudió ni 8 ni 12 años. O sea, en 4 años él ya era sacerdote y obviamente no, al estudiar tan poquito tiempo, solamente aspiraba a poder ser sacerdote de indios y de a lo mejor algún pueblillo ahí perdido, ¿no? No iba a tener un cargo eclesiástico importante, pero ya él estaba dentro del seminario. Fíjense que estando dentro del seminario, José María Morelos tuvo hijos. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Pues sí, resulta que José María Morelos tuvo hijos con una mujer de nombre Brígida Almonte. Es importante este dato, ¿por qué? Porque fruto de esta relación que tiene José María Morelos con Brígida Almonte, nace un muchacho, un niño, de nombre Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno, cuando fue niñito, pues obviamente haciendo uso del nepotismo, que ese siempre ha existido, su papá, Morelos, lo nombró, le dio un cargo militar y Juan Nepomuceno Almonte, junto con otros niños, formaron parte del movimiento independentista. ¿De qué forma? Pues ellos daban avisos de cómo se estaban organizando los realistas, los conservadores, los que no querían independencia, para que los insurgentes les llevaran ventaja. ¿Quién iba a sospechar de un grupito de niños que a lo mejor estaba jugando, pero esos niños estaban escuchando, ponían cerca de donde estaban los conservadores para decir, escuché lo que van a hacer? Y entonces los independentistas los insurgentes llevaban ya cierta ventaja. ¿Cuánto tiempo lleva Morelos adelante este movimiento? Bueno, de 1811 a 1815. Tiempo en el cual hace cosas importantísimas. Por ejemplo, escribe un libro llamado Los sentimientos de la nación. Que con esos sentimientos de la nación es el precedente para firmar la primera constitución que hubo en México. Ok, todavía no había un acta de independencia, todavía no éramos declarados un país independiente. Sin embargo, se firmó esta constitución, que fue la constitución de Apatzingán, en donde realmente, de verdad, la constitución de Apatzingán era ese documento ideal donde se proclamaba, la vida feliz e ideal de todas las personas. Se empezaron a vislumbrar ahí, por ejemplo, una república. A diferencia de Hidalgo, que él se quedó todavía con la idea de una monarquía, Morelos ya traía las ideas de una república, donde había división de poderes, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial.
por ejemplo, hablaba ya ahí de algunas garantías. Es decir, él hablaba sobre el derecho a la vida, ajá, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad. Hablaba de abolir la esclavitud, que ya no hubiera más esclavos, donde podemos desprender un derecho a la igualdad. Entonces, realmente Morelos tuvo gran injerencia. Si bien es cierto, no le llaman el padre de la patria, porque ahí hay una discrepancia. Algunos llaman el padre de la patria Miguel Hidalgo, pero si consideramos que Miguel Hidalgo únicamente estuvo algunos meses al frente del movimiento, pues a lo mejor no es el padre de la patria. Y otros llaman el padre de la patria a Vicente Guerrero y algunos otros a Agustín de Iturbide. Ajá. Pocos, ¿eh? Pocos, porque Agustín de Iturbide tiene cierta mala fama que se las voy a tratar de quitar. La vamos a no quitar, pero sí la vamos a comentar para que ustedes puedan formarse su propio criterio y saber si realmente Agustín de Iturbide fue un traidor, como en muchas ocasiones ha pasado a la historia, o realmente fue una víctima de las circunstancias. Eso lo vamos a revisar en nuestra siguiente clase. Ajá. Eh, un dato curioso de José María Morelos. Bueno, él muere fusilado en Ecatepec. Y fíjense una cosa, cuando fue el bicentenario de la independencia y que sacaron los restos de los héroes de la patria, se encontraron con que el cráneo de José María Morelos tenía ciertas marquitas, hagan de cuenta como telarañitas. Ajá. Este tipo de marcas en un cráneo, lo que quiere o lo que trata de decir es que esas personas sufrían de jaquecas. Entonces, aquí un dato interesante, que a lo mejor no se les va a olvidar. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Morelos? Pues a Morelos nos los imaginamos generalmente con un paliacate, ¿de acuerdo? Bueno, no es que a Morelos le gustara andar de paliacate. Lo que pasa es que padecía de dolores de cabeza muy fuertes. Y el paliacate lo que hacía era aminorarle esas cefalias. Ajá. Ok. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. No olvides de suscribirte a mi canal y comparte. ¡Chao!